Hoy hablaremos sobre conchas de vuelta a casa. Cada año miles de conchas son sacadas de su hábitat marino como parte de un recuerdo de viaje. Sin embargo, esta práctica genera un gran daño al medio ambiente. La extracción de conchas genera la erosión acelerada del suelo marino y reduce la estabilidad estructural de las playas, haciéndolas más vulnerables a fenómenos climáticos extremos y al aumento del nivel del mar. A esto se le suma la pérdida del refugio de muchas especies y el desequilibrio químico causado al océano, ya que las conchas contribuyen a evitar la acidificación del agua marina. Es por ello que una iniciativa busca recolectar, clasificar y devolver las conchas decomisadas en los aeropuertos del país. Y para conocer más sobre este proyecto, nos acompaña la doctora Yolanda Camacho García, docente e investigadora de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica. Yolanda, sea muy bienvenida a Conciencia por primera vez. Eso me llamó muchísimo la atención, siendo mi compañera de oficina, que hasta ahora le invito. Muchísimas gracias, Gustavo, por invitarme al programa Conciencia. Y hablar de este importante tema que en los últimos días ha sido relevante en los diferentes medios de comunicación, que es las conchas de vuelta a casa. ¿Verdad? Algo realmente importante, porque se asocia con esa tendencia que tienen las personas de extraer conchas, llevárselas para las casas, y no solo ahí, no solo en Costa Rica, sino sacarlas del país. Claro. Entonces, tal vez si nos comenta cómo surge esta idea desde cero. Desde cero, sí, bueno. El proyecto inicia, salieron varias comunicaciones en prensa hace algunos años y fueron leídas por algunos miembros de la empresa FITCO. Ellos pues se llevaron la iniciativa a una reunión y dijeron, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces se les ocurrió que podríamos intentar regresar esas conchas incautadas en los aeropuertos de regreso al mar. ¿Pero cómo hacerlo?, se preguntaron. Entonces me contactan en cuestión como de 24 horas y me dicen, ¿es posible hacerlo? Yo les dije, bueno, sí es posible hacerlo, se ha hecho en otros países, pero necesitamos muchos recursos, se necesita pues una buena logística y necesitamos alianzas con otras instituciones para poderlo hacer, porque necesitamos un permiso del MINAE para poder hacer la manipulación y todo eso de las conchas. Entonces ellos, muy entusiastas, empiezan a contactar al SINAC, empiezan a contactar a AERIS y al final se forma una alianza entre AERIS, el SINAC, la empresa privada FITCO, la Universidad de Costa Rica y las comunidades locales, y pues ahí nace el proyecto de Vuelta a Casa. Es una iniciativa de FITCO, como lo mencioné, pero no se hubiera podido hacer sin las otras alianzas, porque cada una de estas entidades tiene una participación fundamental, ¿verdad? Claro. Cuando estaba preparando este programa, me ponía a pensar, bueno, ¿qué características tiene una concha para que a través de la inteligencia artificial, ¿verdad?, ustedes puedan determinar esta concha es de esta región? ¿Es tan específico que es de una playa o lo hacen por regiones? Tal vez si comenzamos por ahí. Y luego hablamos de las características físicas que tiene una concha. Sí, bueno, los taxónomos como yo somos pues expertos en estudiar las especies, identificarlas, clasificarles, darles nombre, primero que nada. Entonces tomamos mucho tiempo en nuestra vida estudiando las diferentes especies. Las especies se agrupan en diferentes categorías. Esa es la disciplina de la biología que se llama malacología. Malacología es el estudio de los moluscos. Correcto. Exactamente, y yo soy malacóloga. Correcto. Entonces me dedico a estudiar, a identificar y poder determinar las especies. Entonces lo que hacemos es
estudiar diferentes características en las diferentes categorías, ya sea a nivel de familia, género o especie, y así aprendemos a clasificar las conchas de acuerdo a características diagnósticas que ellas tienen. También vamos aprendiendo, algunas características diagnósticas están asociadas con el hábitat de esas especies y también con el ecosistema. Entonces vamos aprendiendo a hacer la clasificación y memorizando en qué hábitat se encuentra esa especie, en qué ecosistema, si pertenece al Pacífico, si pertenece al Caribe. Y también, pues para eso tenemos que estudiar varias características de esas conchas, que son las diagnósticas. Está, por ejemplo, la forma de la concha. Hay conchas que son alargadas, hay otras que son más achatadas, más globosas, en forma helicoidal. Otras conchas, tenemos que también estudiar la abertura de la concha. Por ejemplo, en los caracoles tienen la abertura, que es por ahí por donde sale el animal, y pues estudiamos la forma en que es esa abertura y las otras características alrededor de esa concha. También lo que hacemos es estudiar las ornamentaciones que tiene la concha, cómo es la textura. Hay conchas que pueden ser lisas, otras tienen como unas rayitas que son como estrías, otras más pronunciadas que son como costillas, pueden tener espinas finas, espinas más achatadas y otro número de protuberancias. Y la otra característica que nos ayuda a nosotros también a distinguir entre las conchas es los colores y los patrones. Entonces, todo ese conjunto de características nos ayuda a nosotros a distinguir entre las especies. Y claro, pues toma muchos años recordar que fulanita de tal está en el Pacífico y no está en el Caribe, que se encuentra en un hábitat específico como el manglar o en las playas. Vamos a ver, y usted, disculpa mi ignorancia en malacología. Una misma especie puede estar digamos, en la costa pacífica norte, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que le interpreto, puede tener estructuras de conchas diferentes, la misma especie. Bueno, la misma especie puede variar un poquito, pueden haber algunos otros factores ambientales de alimentación también que pueden influir en algunos cambios en la concha, pero generalmente mantienen la misma morfología. Y las conchas en general tienen una amplia distribución. Por ejemplo, las conchas que se encuentran en el Pacífico de Costa Rica se pueden encontrar en el Pacífico de Panamá, en México, etcétera, porque tienen pues una amplia distribución por las mareas, las larvas se transportan y pues se van asentando en las diferentes regiones. Interesante. Vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos con ustedes. En el año 2023, más de 5 toneladas de conchas fueron decomisadas en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Yolanda Camacho García, quien es docente e investigadora de la Escuela de Biología y del CIMAR de la Universidad de Costa Rica. Hablamos de este gran proyecto, Conchas de Vuelta a Casa. Yolanda, ¿cuál es la importancia de una concha? Empecemos por ahí. Sí, bueno, para entender la importancia de las conchas, tengo que explicarles cuáles son los roles ecológicos de las conchas. Las conchas son varios, ¿verdad? Las conchas sirven de hábitat y refugio para una gran cantidad de animales. Hábitat, por ejemplo, tenemos conchitas en el lecho marino y cada una de esas conchas puede tener diferentes microorganismos y ahí en esas conchas se asientan diferentes larvas de otros invertebrados marinos. También se pueden asentar ahí también otro tipo de algas. Sirven de refugio para una gran cantidad de animales, como por ejemplo diferentes especies de peces utilizan las conchas para usarlas como su casa, como refugio. Hay pulpos también que las utilizan como refugio y también hemos visto los cangrejos ermitaños cargando una concha. Ellos no pueden producir su propia concha, entonces necesitan
de buscar una concha para utilizarla como casa. La segunda función de las conchas es que ellas nos ayudan, bueno, cuando tenemos mayor riqueza biológica. Cuando tenemos el lecho marino, el fondo marino lleno de conchas, vamos a tener un montón de microhábitats y nichos para una gran cantidad de especies. Lo que hace eso es aumentar la riqueza y la complejidad del ecosistema. Otra cosa es ellos contribuyen en el ciclo de nutrientes. Las conchas, cuando se descomponen por diferentes procesos biológicos o físicos, van descomponiendo el carbonato de calcio al ecosistema. Entonces, ¿qué pasa? Y otros nutrientes, otros elementos van disolviéndose en el mar. Entonces, otros moluscos capturan ese carbonato de calcio para construir sus casas, porque es la materia prima para ellos para construir sus casas. Por eso es tan importante devolver el carbonato de calcio al mar o las conchas al mar. Otra de las cosas en las que ayudan las conchas es que nos ayuda con el ciclo biogeoquímico del océano. Al mantener las conchas, al devolver las conchas, pues se está contrarrestando la acidificación oceánica producto por el cambio climático, ya que el pH se hace un poco más estable. Otra de los aportes de las conchas es que nos ayudan a tener sustratos más estables. Cuando tenemos sustratos estables pueden crecer otros organismos como algas y praderas, pastos marinos. Si no tenemos conchas, pues entonces si viene por ejemplo una tormenta con un fuerte oleaje, esos sustratos se van lavando. Entonces las conchas nos ayudan a controlar la erosión. Y también pues sirven de barreras naturales contra la erosión. Específicamente algunas especies como las ostras. Y finalmente las conchas también, cuando están vivas las almejas y los mejillones, nos sirven para filtrar el agua. ¿Y por qué esto es importante? Porque están limpiando el agua de exceso de nutrientes y aclarando el agua en el proceso. Y ellos necesitan filtrar agua para poder alimentarse de las diferentes partículas que hay en el agua. Usted ha sido muy clara en la importancia de la devolución de las conchas al sistema marino. Yo quiero que enfaticemos por qué en el lugar de origen, por qué no podemos llevar un puñito de conchas y depositarlas en cualquier parte del mar. Ok. Bueno, eso no se debe hacer por varias razones. Primero, es una cuestión ética y de responsabilidad ambiental devolver las cosas a donde las encontramos, ¿verdad? También con la manipulación de las conchas, ellas van adquiriendo una gran cantidad de microorganismos. Algunos de esos microorganismos pueden ser patógenos para otras especies que viven en ese ecosistema. Entonces no queremos causar un daño. Segundo, tampoco no queremos introducir especies de conchas que no son nativas a otro ecosistema donde no existen, donde no viven. Y la última razón, y muy muy importante, don Gustavo, es que la ley de vida silvestre de nuestro país dice que cuando hacemos una reintroducción de organismos a su hábitat, tiene que hacerse en el lugar más cercano al lugar de origen. Esta alianza que usted nos presentó al inicio del programa ha devuelto 450 kilos. Sí, señor. ¿En una sola devolución? Hemos hecho solamente una reintegración al mar y hemos devuelto 450 y pico de kilos. Eso es un número impresionante. Es un número impresionante, claro. Y también leía que estamos hablando de toneladas decomisadas en el aeropuerto. ¿Es así, Yolanda? Sí, las autoridades estiman que en Costa Rica se decomisan entre 5 y 6 toneladas anuales de material. En un evento hace 2 semanas, uno de la persona encargada de
una de las oficinas centrales del CIMAR en Alajuela, don Maynor González, nos contó que en algún momento el MINAE ha tenido que destruir hasta 8 toneladas de material incautado, lo cual es pues bastante triste, ¿verdad? Increíble, sin palabras. Por desconocimiento, espero que no haya sido por otra mala intención, ¿verdad? Que perfectamente... Bueno, en realidad es que no hemos tenido un protocolo claro de cómo hacer el proceso de una forma sostenible, ¿verdad? Sin incurrir en algún daño en el ecosistema. Claro. Este es un proyecto de una magnitud difícil de imaginar. 200 personas voluntarias participando en este proyecto. Sí, usted no se imagina lo impresionante que fue ver a tantos muchachos jóvenes y, bueno, no tan jóvenes, también participando en este proyecto. Sin los voluntarios nosotros no hubiéramos podido hacer nada. La mayor cantidad de los voluntarios son de la empresa FITCO, pero también estuvieron con nosotros alrededor de 20 voluntarios de la Escuela de Biología y de la Escuela de Geología, de aquí de la Universidad de Costa Rica. La participación de los voluntarios es muy importante porque necesitamos contar con gente que nos ayude en todos los procesos del procesamiento de las conchas. Que casualmente tenemos que hacer una pausa, pero le quiero preguntar en el siguiente segmento, ¿quién le ayuda a Yolanda Camacho a hacer estos análisis y poder determinar, bueno, esta concha en particular, si estamos hablando de 450 kilos, esta concha en particular va para este sitio, este otro? Coméntenos de eso en el siguiente segmento. Ya regresamos. El proyecto incorpora tecnología de inteligencia artificial que logra identificar en segundos si una concha pertenece al Pacífico o al Caribe con una precisión superior al 90%. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre ese gran proyecto, Conchas de Vuelta a Casa, con la doctora Yolanda Camacho, docente investigadora de la Escuela de Biología y del CIMAR. La pregunta que dejamos planteada en el segmento anterior, ¿quién le ayuda de los voluntarios, que más o menos son 200 voluntarios, cómo hace Yolanda Camacho para poder clasificar y determinar que esta concha tiene que ir a esta playa en particular o a esta región? Me imagino que es por región, no específicamente playa, porque es un trabajo de locos y nosotros estamos hablando de 450 kilos que ustedes devolvieron ya en una primera actividad, o de las toneladas que se están encontrando o que se encontraron decomisadas en el aeropuerto. Es un trabajo extraordinario, Yolanda, y Muchas gracias. No tengo la magnitud clara del trabajo que usted tiene a partir de este proyecto. Sí, bueno, al inicio del proyecto sabíamos que habían toneladas de material incautado en el aeropuerto Juan Santamaría. Y yo lo primero que les dije, para poder yo identificar 450 kilogramos, 500 kilogramos de conchas, pues yo tendría que tomar 2 sabáticos de la Universidad de Costa Rica para hacer ese trabajo yo sola, o sea, es imposible. Y teníamos un periodo muy corto para lograr eso. Entonces fue como cuando a un científico de datos de FITCO se le ocurrió diseñar una herramienta de inteligencia artificial que nos ayudara a nosotros con la clasificación para hacer el proceso más expedito. Entonces fue cuando ahí empezamos a hacer pues las pruebas, ¿verdad? Y gracias a esa aplicación es que pudimos clasificar todas esas conchas. De lo contrario hubiera sido imposible. Entonces es ahí donde los voluntarios pues nos ayudan, ¿verdad? Por medio de la aplicación van clasificando ellos las conchas en Pacífico y Caribe. ¿Y cómo funciona? Una cámara fotográfica
Se le pone la concha la aplicación Sí. le dice a uno el origen. Sí, la aplicación está ahorita diseñada para podernos decir si la concha es solamente del Pacífico y del Caribe. Entonces, el voluntario lo que hace es toma una fotografía con su celular por la parte ventral y dorsal de la concha, la sube a la aplicación y en cuestión de unos 3 segundos tiene la respuesta. ¿Es Pacífico o es Caribe? Y entonces ellos los van depositando en diferentes recipientes, de acuerdo a esa clasificación. ¿Y la aplicación se alimentó o se alimenta, no sé cuál es la terminología apropiada, de 18,000 fotografías y alrededor de 525 especies, si Sí. la memoria no me falla? Sí, claro, le voy a O sea, contar. toda esa información ustedes la metieron al proceso de inteligencia artificial. Sí, le cuento un poco sobre cómo funciona esto. Este modelo es de código abierto, o sea, cualquier persona lo va a poder utilizar, lo cual es magnífico, lo puede desarrollar, lo puede mejorar, lo puede adaptar a su área de interés, ¿verdad? Y este modelo trabaja con un algoritmo de Machine Learning que se llama CNN, Convolutional Neural Network. Y este algoritmo lo que hace, se utiliza para tareas donde se necesitan el reconocimiento de imágenes el reconocimiento de objetos y la clasificación de imágenes, entre otras cosas. Entonces, alimentamos el modelo con 4 bases de datos distintas. ¿Cuáles son esas 4 bases de datos? Bivalvos del Pacífico y del Caribe y gastrópodos del Pacífico y del Caribe. Los gastrópodos son los que tienen una concha, los bivalvos son las que tienen las 2 valvas. Entonces, al final, la base de datos la alimentamos con 525 especies. Y luego el algoritmo se va entrenando, se entrenó con más de 18,500 imágenes de esas especies. Entonces, el algoritmo va aprendiendo a distinguir las especies utilizando características como la textura, la forma, los patrones, la ornamentación, etcétera, etcétera. Y pues así se logra, después de muchos testeos que tuvimos que hacer, ¿verdad? Logramos una precisión pues bastante aceptable para poder clasificar las conchas en Pacífico y Caribe. Impresionante. ¿Funciona solo para las especies de Costa Rica o lo podemos llevar a cualquier otro sitio y hacer lo mismo? Lo genial de este modelo es que se puede adaptar y modificar y lo pueden utilizar en otras regiones. Por ejemplo, en este momento se me ocurre que Panamá, que tiene una diversidad muy similar a la nuestra, lo puede utilizar inmediatamente, con algunos cambios aquí y allá de algunas especies, pero si lo vamos a utilizar en otra zona geográfica muy alejada, pues ese algoritmo se tiene que alimentar con otra base de datos, porque son otras especies las que habitan ahí, ¿verdad? Y tiene que ser validado constantemente con un científico de datos y un taxónomo especialista de esa región. Es inequívoco. Sí. No hay error. Algunas veces pues tenemos algunos problemas con el algoritmo porque hay unas conchas que están muy gastadas, entonces ya fue alimentado con imágenes de conchas que están en buena condición, ¿verdad? Si la concha está muy gastada, entonces ahí es donde el taxónomo, o sea, yo tengo que validar la información que está dando. El algoritmo puede decir no, identificación no determinada. Entonces ahí es donde entro yo y manualmente hago esa identificación. Impresionante. Muchas felicidades, Yolanda, por ese gran aporte a la conservación de los recursos marinos. Muchas gracias. Que ustedes están haciendo y un ejemplo de que la alianza público-privada es posible en nuestro país. Claro. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos.
Gracias por acompañarnos a otro segmento de conceptos. Soy Catalina Lao y como en cada programa de conciencia, les vengo a definir algunas de las palabras que se usaron. Hoy, por ejemplo, se dijo esto. Otras que son más achatadas, más globosas, en forma helicoidal. Otras conchas. Helicoidal es un adjetivo y se refiere a los objetos que tienen forma de hélice. La investigadora usa este concepto para describir la forma que tienen algunas conchas. Basados en las características físicas de las conchas, se logra clasificarlas y determinar con mayor precisión el lugar de procedencia de cada una. Pero también definiré la palabra que se usó aquí. Con un científico de datos y un taxónomo especialista de esa región. Taxónomo es un sustantivo y se refiere a la persona bióloga especialista en identificar, describir, nombrar y agrupar todos los seres vivos. Este concepto se usa cuando la investigadora señala la importancia que tienen las personas especialistas en clasificación y manejo de datos para poder adaptar y utilizar el algoritmo de identificación de conchas en distintas regiones del planeta. Así también cuando se refiere al papel de la persona especialista para validar la información proporcionada por la aplicación en caso de ser necesario. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros sitios de YouTube y Facebook. Hasta la próxima.